Mi gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo. Un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes que te diré los beneficios que tienes con la ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para servirle al prójimo más desamparado, al más carenciado, el más pobre. 809-443-8010. Bueno, señores, ha sido impactada, no hay duda, la sociedad nacional con los allanamientos o el desmantelamiento, por ahora, de lo que ha sido una estructura mafiosa, distribución y exportación, si cabe ese término, de drogas hacia los Estados Unidos y la distribución local y todo un entramado montado de realmente de poder económico para sostener esas operaciones en el país. Pero todo vamos a decir que está
todo este operativo que se ha montado no es nuevo en el país, porque el país ha tenido siempre en todos los últimos 40 años, qué sé yo, 30 años, más de 30 años. No es con Florian que comienza esto, mucho más para atrás todavía ya había, antes de Florian, habían aquí ya esos asomos de asentamiento de esas estructuras de narcotraficantes. Pero aquí la sociedad siempre entendió cuando Marino Vinicio Castillo hacía sus advertencias, los enemigos políticos de Vincho Castillo, enemigos políticos que vivían asociados con muchos de esos magnates del tráfico, pero que en esa época no eran tan notorios, pero cruzaban beneficios, cruzaban sus asistencias a los políticos del momento. Y ya se venía armando todo ese simultáneo de política y personajes de estas actividades ilícitas. Y uno recuerda todos aquellos escándalos, desde antes de Tabaré Lebrén o esa gente por allá, el caso Florian, que después salió ese caso Florian, pero antes de eso ya habían casos y venían continuamente, se han venido haciendo esos, diríamos, esos aparatajes y todos esos operativos. Cuando uno pensaba que a partir, por ejemplo, de Quirino para acá, ya era un asunto de que se supone que había que ponerle todas las atenciones posibles a ese tipo de actividades ilícitas, ponerle más atención a eso. Pero ¿qué hemos lo tenido? Peor la cosa. Yo creo que tenemos más, ahora tenemos una Fuerza Armada y una policía muy contaminadas. Una situación que uno no entiende por qué se tienen que establecer organizaciones tan fuertes como esa, porque no voy a decir que hayan microtráfico y que hayan jóvenes y gente que estén en ese trasiego y todo eso. Pero el país no hay forma como de ponerle un freno al desenfreno. Porque realmente cuando cae la banda de Quirino, con esa asociatividad del narco con la política, uno entendía, bueno, aquí ya por lo menos habrá que poner un antes y un después, pero viene después Figueroa Agosto. Y después de Figueroa, bueno, vienen unos casos aislados como lo de la Romana y esas cosas, pero fíjense cómo se levanta una estructura aquí. Con una cosa, un muchacho joven, tan visible y tan realmente no visible, no. Eso, porque hay una cosa que tiene, por ejemplo, el mafioso norteamericano. Antes, en los tiempos de Capone y esa época tan virulenta del crimen en los Estados Unidos, no existía la invisibilidad. Es decir, esa gente eran visibles, ellos se hacían visibles, los narcos no, los mafiosos norteamericanos. Entonces, en la época de Lucky Luciano y Meyer Lansky dijeron, no, tenemos que hacer la invisibilidad del crimen. Tratar nosotros de que estas cosas no estemos dando estos ejemplos de opulencia ni estas cosas, tenemos que mantenernos en el mayor bajo perfil posible, sin hacer muchos alardes de los ligamentos políticos y todas esas cosas que nosotros tenemos, porque ya eso es, el sistema no lo va a permitir. Y el mafioso norteamericano cambió. Pero aquí, señores, después que se desmanteló Quirino, fue un hombre tan protegido, un hombre que fue de la oficialidad del ejército y al mismo tiempo, diríamos, un funcionario político del poder en ese momento, porque fue hasta asesor político en unas elecciones por allá, por el 2004. Se le encargó actividades políticas a ese señor. Yo no sé cómo no fue senador electo ahí.
Y uno pensaba que iba a haber un poco más de control sobre estas, repito, estas organizaciones, pero bueno, vino Figueroa y después de Figueroa, tan criminosa como fue esa organización de Figueroa y cómo terminó ese sicariato montando operaciones tan, diríamos, al estilo de Chicago. Pero este chico, un hombre joven, relativamente joven, con todas estas actividades, pues parece que a las autoridades no le... Fue a los americanos que tuvo que llamarle la atención. Cosas tan a la vista, diríamos, tan obvias, tan de bulto. Esas cosas, yo no sé, pero eso no debe seguir. Pero cuando uno entiende que solamente esa es la actividad que debiera existir del narco, ¿por qué? Porque, bueno, la vigilancia es menor, la autoridad no quiere intervenir, porque, bueno, los jueces hay que llevarle unas pruebas y si usted no agarra a esa persona con 4 toneladas de droga, no hay forma de que un juez lo pueda condenar o que el que le instrumente el expediente lo haga bien para que el juez no tenga que buscar escapatorias jurídicas o entrar en todo ese estoicismo jurídico que se pone aquí. Bueno, esto es una justicia especial. No. Ahora lo estamos viendo en los partidos, de nuevo. Los partidos siguen como si fuera nada, los partidos políticos. Ahí vimos un joven, yo vi un video, un joven candidato o precandidato a senador por un hombre señalado, pero así hay varios, o muchos. Entre todos esos miles de candidatos hay muchísima gente que está señalado claramente, conocido en los pueblos, porque en los pueblos se conoce todo el mundo, señores. Gente que ha sido no denunciado, no apresados, que han estado involucrados en el narco, hoy son, señores, son congresistas y hay alcaldes, hay regidores, políticos importantes, contribuidores, vamos a llamarle así, o contribuyentes de los candidatos de los partidos políticos y siguen como nada. Es decir, ni los partidos políticos se han ocupado de ponerle algún freno. No, aquí lo vimos, señor, aquí vimos 5 o 6 grupos violentos de narcos con papá, una cosa increíble, o sea, a la franca, narcos con papá. Eso lo vimos aquí en el 2004, en el 2012 incluso, ayer prácticamente. El boricua con papá, el indio del valle con papá. Eran cosas tan indecentes, vamos a llamarle así. Y aquí como nada. Como nada. O sea, eso era una persecución política, denunciar eso. Eso era persecución política, eso era campaña negativa, eso era campaña sucia, denunciar eso. Grupos organizados de narcos, trabajando directamente para que un candidato fuera presidente de la República. Y eso andaba como nada aquí. Y seguimos y nadie pagó consecuencias por eso. Al contrario, el mismo partido es el PRM. Está cargado de eso y nadie, tanta gente que se la echa de serios. Y no hay día que no le explote una especie de granada política de ese tipo de gente en esos partidos políticos y ahí no hay controles. Y la autoridad nacional, peor, porque entonces si el gobierno actúa, señores, contra gente que están ahí adentro, entonces viene el sofisma como escudo de la persecución política. ¿Ustedes creen que una sociedad puede seguir así? Nosotros no podemos seguir así, señores. Esto vamos a tener que buscarle la forma, porque es que esas son cosas tan visibles, tan de bulto, tan obvias, que uno explicarlas aquí, eso es casi una necedad. Realmente uno pensaba que aquí no se podía levantar estructuras como esta, como la que tenía ese joven ahí, que le señala a la autoridad, la señala como jefe o cabecilla de una verdadera maquinaria del ilícito.
enmascarada con muchísimos negocios, de la diversión, de la taberna. No negocios de la Dios. Yo no sé cómo lo tienen, negocios de la Dios. Es decir, de las funerarias y de cementerios y cosas de eso, porque debieran tener de todas esas cosas. Y yo no dudo que tengan también de eso. Es decir, el país realmente ha sido impactado por esas estructuras. Vienen siendo impactadas por años y tan advertidas, tan denunciadas, repito, tan advertidas, que ya parecía que el doctor Marino Vinicio Castillo era, bueno, decían que un hecho, no, ese es un fabulador, alterando la sociedad nacional, porque eso no es verdad, lo de Vincho. 300,000 jóvenes están adictos. No, eso es mentira. ¿De dónde Vincho se ha inventado esos números? Ahora tenemos 300,000 solo puntos de venta, que ni se sabe cuántos son los puntos de venta de drogas que hay en todo el país. Imagínense ustedes, y las cosas que han pasado después de esas advertencias. Realmente increíble. Bueno, dentro de esta semana también preocupante desde el punto de vista del crimen, del desmantelamiento de una estructura del ilícito, no hay duda de ello, se resienten sectores, diríamos, populares, comerciales, de esa gente que trabaja en esas discotecas y esos negocios que operan bajo el amparo de ese ilícito. Pero eso no va a afectar la economía nacional, porque hay gente que piensa que ya eso el país se va a parar. No es verdad. Y repito, dentro de ese mal momento de la sociedad que tengamos que ver, diríamos, todas estas estructuras del ilícito tan visibles y que tengamos que ver ese espectáculo realmente tan impactante en la sociedad. Pero la economía, las actividades económicas le satisfacen a uno que sigan su curso, como lo ven los organismos que nos monitorean. En este caso, el Fondo Monetario Internacional. Esta es una semana que desde el punto de vista económico hay que decir que hemos tenido hechos muy positivos. Es una semana de buenas noticias económicas. Bueno, vimos, por ejemplo, una inversión de un hotel, el Radisson Hotel, qué sé yo, por allá por Punta Cana. Se dice que ya eso es una realidad que van a arrancar. La inversión extranjera directa. El Banco Central ha tenido que dar algunas explicaciones porque se quiso confundir a la opinión pública con unas declaraciones que emitiera la señora Bárcena, representante de la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina, de que había descendido la inversión extranjera en más de un 25% con respecto al 2018 y el 2017. Y que por tanto el 2019, bueno, pues sería el descalabro de la inversión extranjera. El Banco Central hoy emite una nota precisamente aclaratoria y dice, no, nosotros estamos dentro de los rangos promedios de inversión extranjera que nosotros hemos deseado, o no lo que hemos deseado, sino los posibles. Estamos en esos rangos posibles. Dice el Banco Central, en el 2019 la inversión extranjera será mayor de 2.500 millones de dólares, que es el rango que esperan las autoridades. En el 2018 fueron 2.553 y algo, o 2.570, algo así, o 73 millones. Bueno, eso no importa así.
pero en el 2017 fueron 3.570 y algo. Al presentarse de 3.570 a 2.500 en el 2018, la CEPAL dice, bueno, se redujo un 25%, pero las cosas no se pueden ver así. ¿Qué explicó el Banco Central? No, lo que pasó que en el 2017 una empresa extranjera compró acciones de una empresa criolla dominicana y eso se reflejó dentro de esa inversión del año 2017. Pero eso no tenía que ocurrir en el 18. ¿Por qué? Porque pasó en el 17. Es decir, vamos a suponer, vendieron una compañía grande dominicana, vamos a poner un ejemplo. Bueno, el caso, por ejemplo, de la Cervecería Nacional Dominicana que se vendió, o Brugal, compañías grandes dominicanas fueron vendidas. La compran extranjeros, vienen y traen su dinero y eso se refleja en el año que se compra. Pero ya en el año siguiente eso no puede reflejarse y no se puede tal vez medir o decir, miren señores, la caída fue de tanto, porque fue un asunto coyuntural. Entonces el banco tuvo que explicar eso, lo explicó el gobernador del Banco Central y cosa que está muy bien. Dice el gobernador, no, en el 2019 la proyección es que tenemos de 2.500 millones o más de 2.500 millones de dólares la inversión extranjera, que es el rango que esperan las autoridades que ocurra. Y eso va, yo creo que es una buena noticia. Y parte es, por eso digo, ese hotel es parte de esa inversión. Pero ¿qué pasa? Barrigold ayer, que son quienes manejan la mina de oro, decíamos nosotros, señalando algunas cifras que la señora Barceló, que era gerente, dio al país, dice que hay una inversión de 1.200 millones de dólares más que va a ser la Barrigold, de una inversión que ya ellos han hecho de casi 4.000 millones de dólares, pero eso viene desde el 2013. Es decir, ellos vienen produciendo y exportando más de 8.000 millones de dólares, decían que han aportado al país 1.600 y que en el 2019 terminará en 1.800 millones de dólares. Y que ellos han retornado 1.200 millones de dólares a los inversionistas. Es decir, esas son noticias positivas, porque a pesar de todo también dicen que el oro está a 1.500 dólares, la onza de oro que anduvo a precio de 1.200. Es decir, 300 dólares en una onza, un país que exporta millones de onzas, es mucho dinero, no hay duda de ello. Entonces, es un buen desempeño. Entendemos que esas cosas, esas son notas agradables, que un país tenga una inversión extranjera que la cataloga el Banco Central como la mejor del área del Caribe y de Centroamérica, exceptuando a Panamá. Panamá tiene una condición especial porque es un país que tiene muchísimas operaciones bancarias y son como un centro es un centro de comercio muy importante, estratégico. Parece que cubre a Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y todo como que pasa por ahí y Panamá tiene una importancia muy, muy grande en los negocios y principalmente en el área financiera. Pues esas cosas yo creo que son compensatorias desde el punto de vista económico para el país, que ha sido también impactado no solo, repito, por las acciones de la Procuraduría General de la República con respecto al ilícito o a las operaciones de narcotráfico que le han señalado a un grupo de dominicanos que se la han jugado, porque es gente que diríamos, no teme, y que las experiencias pasadas no le han hecho, diríamos, reflexionar sobre lo frágil que es esa riqueza producto del ilícito del narcotráfico, porque entonces jóvenes
con un potencial tal vez comercial importante porque tienen habilidades para esas cosas. Entonces se meten en eso, se llenan de dinero y ven el mundo, lo ven a sus pies y piensan que todo va a seguir así. Pero llega un momento en que, mira, pasan estas cosas y entonces todo ese imperio se derrumba y se vuelve un elefante con pie de barro o un gigante con pie de barro y terminan absorbidos o aplastados por ese mismo sistema operativo de negocio. Miren ahora cómo andan todos esos jóvenes, uno huyendo, otros que están escondidos, otros que están presos, etcétera, etcétera. Y otros que me imagino también que estarán temblorosos, algunos colaterales de esas estructuras, mucha gente que piensan que las cosas van a seguir así, se unen y prestan sus, diríamos, sus potencialidades económicas, la prestan para operaciones de ilícitos. Fíjense cómo tienen a varios peloteros o ex peloteros de grandes ligas, lo tienen señalado en esto y es realmente muy preocupante, no hay duda de ello. Pero repito, la parte económica, esa parte económica nos crea cierta, diríamos, tranquilidad, porque el país, a pesar de las inquietudes políticas que pueda haber, sigue con un manejo económico, un comportamiento económico realmente prudente y además nos refuerza moralmente porque esto nos debilita moralmente esas operaciones, no hay duda de ello. Pero la fortaleza económica de esos fundamentos económicos realmente nos ayudan, nos refuerzan moralmente, esa es la verdad. Vamos a la pausa y regresamos. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos,
Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La verdad que uno sigue viendo con cierta, qué sé yo, digo, con ánimo uno de reír cuando uno oye a algunos ex fiscales cómo ahora exhiben o hacen galas de su persecución sañuda al narco en sus gestiones como fiscales. Gente incluso, lo vi gozoso, hablando de ese rigor para perseguir a los narcos. Gente, señores, que le sirvió de VIP. Los salones del aeropuerto se los sirvieron de VIP a Quirino. Y así, todas esas, como digo yo, ¿y quién dejó, quién permitió todas esas cosas? Pero bien, vamos a tener que seguir oyendo muchísimas expresiones disparatadas de gente, porque la política, en este deseo inmoderado de sobresalir como líderes y como precandidatos y candidatos, ahora usted lo oye hablando de sus hazañas, muchísimo usted lo va a ver hablando de sus hazañas. Cosa que uno va a tener que ir tomando como notas. También yo oí unas declaraciones, o vi también, creo que haberlo leído, de el precandidato Gonzalo Castillo, que irrumpe como el rayo y que todavía tiene obra pública, tiene su ministerio porque tiene una asistencia ahí umbilical. Pero él dijo que ante el derroche de dinero que ha hecho en los pocos días de anunciar sus intenciones de liderar al PLD y ser el presidente de todos los dominicanos. Dice que un grupo de empresarios es quienes le han dado aporte. Pero ¿quiénes son los empresarios? Los asfaltadores, los constructores. Esas cosas tienen que explicarse porque Gonzalo Castillo tiene que hablar con toda la transparencia, porque es que es un funcionario público. El que está compitiendo es un hombre que hasta hace unos días era el ministro por 7 años, donde ha habido un reguero de escándalos que no se han, diríamos, transparentado por la misma posición de poder de él, probablemente. Pero los escándalos que hay ahí, porque esa Odebrecht y esas cosas que han sonado y de todos esos nombres que han salido a la luz pública de personas que han recibido sobornos por parte de esa empresa. Pero todo lo que ha hecho Odebrecht es en el área donde este joven sirvió, que es obras públicas. Es decir, todos esos proyectos viales revisados, presupuestos, reajustados, qué sé yo, eso se le carga, esa transparencia tiene que venir por parte de él. Él tiene incluso que decir cuál es su patrimonio. Porque si se llevan de la ley, bueno, la ley, yo creo que le da como 60 días al funcionario para que diga cuál es su patrimonio con el que entró al cargo y con el que sale.
pero en 60 días ya no hay ni primaria, ya habrán pasado las primarias. Es decir, este señor va a ir a la primaria del PLD buscando ser el candidato del PLD y presidente del país sin tener que dar explicaciones de ese tipo. Esas cosas son muy graves. Eso tiene que explicarse. Esa es la pura verdad. Y todos los precandidatos deben hacer eso para que el pueblo los valore, los pondere. Porque es muy cómodo yo venir y exhibir una riqueza y decir yo quiero ser presidente de la República y no tengo frenos para eso, frenos morales, éticos. Y en un partido como fue el PLD, fundado por un hombre de exactitud moral y ética como fue Juan Bosch, esas cosas tienen que explicarse. Eso no es un juego, esas cosas hay que explicarlas. Ah, que son empresarios. Sí, pero ¿quiénes son esos empresarios? Porque los empresarios de obra pública generalmente son muy dadivosos. Son gente de los asfaltadores o los constructores de carretera y esas cosas son muy graves para un funcionario que aspire a ser presidente de la República y era el funcionario del gobierno, un funcionario de 7 años. Entonces, ¿qué ligazón hubo con esos empresarios? Porque si Gonzalo, por ejemplo, dijera, bueno, empresario del área de computación de mis amigos, que somos compañeros y hemos iniciado negocios juntos en el área donde yo me he desempeñado como comerciante o empresario. Bueno, entonces usted comienza por lo menos a desbrozarle, pero mientras se quede en ese nombre de empresarios, lo primero que le asalta a uno es que son esa gente. Y esa gente, todo el mundo sabe cómo operan aquí los contratistas o los constructores. Verbigracia o Odebrecht. Así de sencillo, que es hoy una tormenta. Señores, tienen que leer La Pregunta con el doctor Marino Vinicio Castillo. Ese blog, La Pregunta, que todos los miércoles el doctor Castillo lo prepara como complemento de La Respuesta. Y son unos trabajos realmente pedagógicos, como digo yo, porque el doctor Castillo, cuando escribe, realmente escribe con ese buen juicio de razón, como digo yo, y de palabra. Es pedagógico. Ensamblando el desastre. Son todas esas advertencias que el doctor Castillo le ha señalado a este pueblo, al PLD, principalmente al PLD, todas esas dolorosas tensiones, esos puñales, como dice él, todas esas trapisondas. Señores, en medio de eso se ha manejado, el PLD viene varios años, el doctor Castillo advirtiéndole, diciendo, miren, yo no quiero lucir, no soy un intruso en esto. Yo no soy un intruso porque ese es un instrumento del pueblo dominicano. Y el hombre que hizo ese partido, que fue Juan Bosch, mi amigo, el doctor Castillo, lo ha señalado, señores, como casi un corresponsable de seguir con esa línea, aunque ese no sea su partido, pero es lo que dice el doctor Castillo. Ese es un instrumento del país que hay que defenderlo. Y él ha hecho todas esas advertencias para que, por favor, la alta dirigencia del PLD entienda que hay que preservarlo, que todas esas contingencias azarosas, como dice él, que se han presentado ahí, y todas esas intrigas y todo ese odio que se ha ido sembrando por gente que ha infectado al PLD, es injerto, como dice él. Entonces, no se han llevado él, luce el PLD en unas condiciones de que no hay un dominicano que no entienda ya que el PLD prácticamente tiene una rajadura. Hay una división en ese partido porque no hay forma de llevar a cosas. Fíjense, hoy, por ejemplo, la doctora ay, Dios mío. Bueno, una de las principales dirigentes del PLD, que es la doctora, oh my God,
Alejandrina Germán ha dicho, señores, esa decisión en la Cámara de Diputados es una decisión dolorosa que haya pasado eso en el PLD. Pero más que dolorosa, hay que ponerle tal vez un adjetivo calificativo más fuerte, más que doloroso y más que oneroso, o qué sé yo, podría ser doloso, más. Y ella es una dirigente histórica de ese Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esas cosas que no debieran pasar, digo yo, en el partido de Juan Bosch, como decía yo ayer, porque había que imitar a Bosch y no a Maquiavelo. Eso es lo que uno ha planteado. No imitar a Maquiavelo, sino imitar a Juan Bosch, porque con Juan Bosch nunca podían pasar cosas de ese tipo, en el sentido de que el fin justificara los medios. Nunca, eso no iba a pasar. Esa es la pura verdad. Bueno, así también hay que decir que el PRM todavía, vamos a llamarle así, todavía no sale de todo este embarazo en que cayó el PRM, todo este escándalo demagógico en que ha caído también el PRM, porque el PRM con un argumento realmente muy flojo, quiso vendernos la idea de que en la Cámara, bueno, nosotros lo que queríamos era, nuestra estrategia era dividir al PLD, cosa que lo denuncia como débiles, porque entonces ustedes no tienen capacidad para derrotar al PLD ni siquiera dividido, ni siquiera así como está, herido, no tienen fuerza para derrotar. Y las encuestas siguen marcando al PLD y a los candidatos del PLD. Entonces, ¿por qué? Porque el PRM no ha servido, sigue dando bandazos. Y un partido que esté dando bandazos, demagógico en este caso, no tiene capacidad. Fíjense que la misma propuesta de reforma y de habilitación del presidente se hace sobre la base de la debilidad. Es decir, nosotros no tenemos ni siquiera dinero y además no pueden cantar bingo. Es decir, si perdemos las municipales en febrero, probablemente nos vamos a ver ya como derrotados en mayo. Pero yo decía, usted se va a ver derrotado en octubre. Porque en octubre el PLD va a llevar millones de gente a votar y ustedes no van a llevar poca gente a votar. ¿Qué va a pasar? Que el partido que tiene gente es el PLD, porque son primarias abiertas y ustedes tienen primarias cerradas. Es decir, estos bandazos que ha dado el PRM, lo que lo ponen en una posición de debilitamiento, porque ellos pudieron haber aprovechado una mayoría, ellos pudieron haber construido una mayoría sobre la base de esa división del PLD y tener la Cámara, pudieron haber ganado la Cámara. Ellos se unían, por ejemplo, a otras fuerzas y derrotaban al PLD en la Cámara. Era más bonito. Eso era más bonito y más, diríamos, mucho más vigoroso para su partido que el PLD dividido en la Cámara, sus votos, el PRM aprovechara esa coyuntura, se uniera a las demás fuerzas, hiciera una plancha unitaria con las fuerzas contrarias al PLD y montara allí una directiva que lo que iba a hacer es darle en la cara y hacer que el PLD luciera como un partido ridículo y un partido desorganizado, un partido que ya no garantiza el desarrollo, la estabilidad del pueblo dominicano. Podían alegar todo eso, al contrario, lo que dieron fue bandazos allí. Y esas cosas realmente entonces han dejado en la fealdad tanto al PLD oficial como al PRM como oposición y han dejado el verdadero opositor, se llama Leonel Fernández. Esa es la pura verdad.
no hay que decir más nada. Esa es la pura verdad. Claro, que a Leonel se le ha tratado de descalificarle, se le han señalado todo, diríamos, todas las imputaciones más descarnadas y más, realmente las más insultantes. Leonel Fernández ha tenido que soportar prácticamente una lluvia de calamidades, de acusaciones falsas, y se le han unido voces de alquiler y plumas de alquiler que tratan de desacreditar y de arredrarlo a las circunstancias, a las peores circunstancias. Es decir, hay gente que le ha llamado turbero a Leonel Fernández. Turbero, él que ha soportado esas cosas sin afrontarlas, que es una de sus grandes virtudes o de sus cualidades como hombre realmente de fibras, prudente para participar en política. Y en estas bajezas que le han abierto, diríamos, puertas al desenfreno para que le insulten y le digan de todo. Y Leonel Fernández lo que da es la callada por respuesta. Esa es la verdad. Entonces, yo he oído plumas y voces de alquiler decir, bueno, no, el que rompió ese pacto fue Leonel Fernández con su actitud hostil allí en las calles. Es decir, aquella manifestación constitucionalista, como si los que lucharon por la Constitución del 65 eran unos turberos. O sea, para Fadul, los que lucharon en el 65 en las calles para reponer a Juan Bosch eran turberos. ¿Por qué? Porque salieron a reclamar la Constitución de la República. Eso fue lo que hizo Leonel Fernández. Salir a reclamar que se respete la Constitución, que en democracia, no en un gobierno fáctico como era el del triunvirato. Estamos hablando en una democracia que se le está faltando el respeto a la Constitución. Y este señor sale, convoca a su gente, va a las calles, sin hacer alardes de fuerza ni de desorden, y simple y llanamente va con un discurso incluso conciliatorio. Y Leonel Fernández lo que ha planteado es respeto a la Constitución. Es decir, eso es ser turbero. Repito, los que salieron a las calles en el 65 eran turberos. Los que se rebelaron contra las exacciones del triunvirato eran turberos. No. Entonces, ¿quién rompió el pacto? Señores, en buen español o en buen lenguaje político, el pacto se comenzó a romper desde que los candados famosos aquellos se incumplieron y nadie quiso que se le hablara de candado en ese comité político. Prudente ha sido Leonel Fernández, que no exigió eso al comité político. Entonces salen estas voces y gente de alquiler. Leonel Fernández fue esa actitud esa actitud hostil, esa actitud desde la calle, turbera o de desorden callejero y de exigencias y de imprudencias contra su gobierno y el respeto a la Cámara de Diputados. ¿Y qué respeto tiene una Cámara de Diputados si ustedes son los que están haciendo las exacciones? Más que dolorosas, morbosas, realmente escandalosas. Eso fue lo que pasó allí. Sin embargo, estas cosas hemos tenido que irla viendo de gente que se le paga o actúan por impulsos realmente de odio o por impulso de resentimientos sociales o resentimientos intelectivos o políticos o por envidia pura y simplemente o por mezquindades. Porque no se explica que usted le diga a una personalidad como Leonel Fernández, turbero, porque desde la calle reclamaba respeto a la Constitución. Algo realmente que no tenía, y más que fue un acto cívico, no fue un acto bélico, ni siquiera con un discurso agresivo ni de barricada, un discurso conciliatorio.
Eso fue lo que hubo allí, que debió haberse interpretado así y no con entonces como se devuelven con las ferocidades que se le han ensañado a este señor y con las expresiones más destempladas con las que se ha querido calificar o descalificar a Leonel Fernández, porque lo que han querido es descalificarlo, esa es la pura verdad, y gente que se ha desmadrado, que se ha salido de cauce, repito, eso que dijo ese señor, turbero, cuando realmente, decía yo ayer, Leonel pudo haber dicho, bueno, ustedes me están diciendo turbero a mí, pero yo puedo con toda evidencia decirle que ustedes son fulleros. Y sin embargo, Leonel Fernández no apela ni siquiera a esa, diríamos, a esa evidencia, a esa realidad que le ponen para que él se pudiera expresar así. No lo hace. Entonces el PLD realmente lo que necesita, como yo he dicho, no es esas voces insultivas o insultantes, ni todas esas poses de voces y plumas de alquiler, lo que necesita, ni que se empuñen las armas en el PLD. En el PLD lo que se necesita es hilo y aguja, realmente, transparencia, seriedad. Incluso, yo dije el 9 de agosto aquí, qué extraño que veo tantas compras de organismos públicos en agosto. No sé si ese es un comportamiento que se hace año tras año, no lo sé, voy a hacer mi investigación. Pero he notado, yo he contado más de 25 licitaciones de organismos públicos pidiendo qué, comprando qué, vehículos, hasta Interior y Policía. Hoy yo creo que la última es de Interior y Policía para comprar vehículos. Cosa tan sospechosa. Solamente falta el INVI, creo yo, con las madrinas, aquellas famosas, aquella actuación feriante que había en el INVI en los tiempos de la reelección de Hipólito Mejía. Señores, las patanas cargando cemento, planchas de zinc, madera, repartiendo y haciendo. Eso era una cosa, bloques. Eso era algo indecente. Aquel derroche del INVI, no el INDI, no, el INVI. Las madrinas del INVI, recuerdo yo. Pero ahora se quiere comprar comida para repartir, electrodomésticos para repartir a la gente, vehículos, computadoras, bueno, hasta medicamentos, yo no sé, están pidiendo de todo para repartirle a la población, cosa que ni siquiera estamos en diciembre. Las mochilas, bueno, Obras Públicas está comprando mochilas en tiempo del señor Gonzalo Castillo, pidió mochilas, porque se inicia el año escolar, pero él es un excelente ministro de Obras Públicas, según dicen sus áulicos o sus editorialistas y sus plumas más comprometidas con el escándalo. Señores, pero por Dios, yo creo que esas cosas, yo pensé que ya eso era parte de un estereotipo exagerado, bueno, el desbordamiento del gobierno y esas cosas que lo vimos, porque yo tengo que ser consciente que esas cosas las vi en partidos y en gobiernos a los cuales yo me adherí. Pero hay que ir superando diríamos, esos exabruptos, esos estereotipos, hay que ir cambiando las cosas, no podemos seguir luciendo como si esto fuera una selva o una tribu. Gracias por preferirnos, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.